Muy buenas tardes, aquí estamos en ProOpera, muy contentos de poder platicar con la queridísima directora de escena, escenógrafa. Es que tú haces todo, eres como del Renacimiento, haces de todo, mi querida productora. He tenido el placer de trabajar contigo y bueno, es de, como en Fígaro, ¿cuál es Julián aquí, Julián acá? Y pues bueno, hoy tenemos el placer de platicar con Juliana Vanscoit, que sale de dirigir Pescadores de Perlas de Vicen Bellas Artes y entra a dirigir en el Centro Nacional de las Artes, ATSIS, Galatea y Polifemo. Querida Juliana, muy bienvenida aquí a ProOpera para que Muchísimas platiquemos gracias. de este proyecto tan fantástico. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, al público de ProOpera por todo el apoyo y por esta plática también. Oye, pues vamos a entrar ya de lleno a platicar sobre este fabuloso proyecto. Eh, Obviamente hemos visto tu trabajo, hemos tenido la fortuna de verte hacer cosas gigantes como Mujer sin Sombra en cuanto a producción, Ujú. estreno en Bellas Artes. Hemos visto tu trabajo dirigiendo Janis Kiki, hemos visto tu trabajo produciendo tantas cosas, Albert Herring, produciendo El Mundo de la Luna. Bueno, estás ya, digamos, con un buen catálogo de producciones y de dirección a tus espaldas. Hiciste, en Verona hiciste Don Pasquale, Sí. me recuerdo perfecto. Y mi primera pregunta va a ser, ¿dónde, cuándo, a qué horas surge esta idea de hacer Asis, Galatea y Polifemo de Händel en México? ¿Y cómo surge tu idea, no solo de hacerla, sino a quién invitar para este maravilloso proyecto? Bueno, este proyecto surge porque estábamos platicando en pandemia, hemos hecho un equipo de trabajo de 3 directores, Fabiano Pietrosanti, Ana Bunjak y yo. Entonces, en pandemia estábamos platicando con Christian Gomer que queríamos hacer una ópera de cámara, una ópera barroca. Y entonces, bueno, explorando, nos atrajo mucho la idea de hacer Achis, Galatea y Polifemo, ¿no? Bueno, Asis en español, Achis, Galatea y Polifemo en la versión en italiano, porque es una serenata a 3 voces. Y entonces empezamos a conceptualizarlo y para nosotros tenía mucha fuerza también el que tuviera eh, una carga coreográfica fuerte por el tipo de personajes que queríamos desarrollar. Entonces platicamos con Claudia Lavista, que también se subió al proyecto, y bueno, con el equipo de Torre de Viento con el que llevamos trabajando mucho tiempo, Erika Gómez, Rodrigo Caravantes, Paulina Franch, Julio Valle y Claudia Mendoza, y bueno, e Iván Cervantes. Entonces nos pusimos a trabajar y decidimos crear este proyecto. Hace 2 años empezamos a hacerlo. eh, lo metimos a EFI Artes, afortunadamente recibimos el apoyo y una calificación muy buena. Cuando estábamos platicando, bueno, estuvimos decidiendo cuál era el elenco. Hemos tenido algunos cambios del elenco, pero afortunadamente tenemos un elenco maravilloso, que es Guadalupe Paz como Galatea, Daniela Rico, que es una joven cantante especialista en música antigua también, que es parte de la AMA de la UNAM, que es Achis, y Josué Cerón, bajo barítono, que hace Polifemo. Y decidimos también integrar en toda esta parte de la danza para expresar las emociones y bueno, porque estamos basándonos mucho en el mito siciliano, donde Achi es un río que se junta con la espuma del mar, que es el mar en Sicilia, y el Etna, que es el volcán que sigue activo todavía, es Polifemo. Entonces, en ese mito siciliano decidimos basarnos y queríamos hablar mucho de los elementos, de los sentimientos. Entonces, para nosotros era importante también tener una parte donde pudiéramos expresar eso y para eso Claudia Lavista empezamos a trabajar con los alter egos. Entonces tenemos 3 bailarines maravillosos, Paulina Espinosa, Ilse Orozco y Octavio Danino, que están haciendo como los alter egos, hacen elementos, pero también expresan mucho de las emociones de los personajes, porque o sea, bueno, la música barroca aparte es muy, muy difícil.
Entonces, muchas veces se está diciendo una cosa en la palabra, pero en las emociones se está traduciendo otra, entonces tenemos siempre este paralelismo. Se llega a un concepto en donde puedas ilustrar estos personajes, que no son personajes reales, obviamente, Sí. y mezclándolos con lo que viene siendo, lo que me gustó mucho que decía en el documento que nos hiciste favor de enviar, y hacerlos más cercanos y hacer la situación más cercana. O sea, tienes estos dos mundos, el de lo que estás contando con todos estos seres mitológicos, todas estas analogías, todo, pero también me dice, y me gustó mucho lo que pusiste en este texto que nos enviaste, que quieres hacerlo cercano y de hablar temas de ahora. ¿Cómo se logra esa fusión en una trama así? Que además son tres personajes nada más, hay que recordar, son tres personajes nada más, no hay coro, No, y que obviamente, digamos, tienes una libertad bastante grande de tú y de tus otros dos colegas directores, pues no quiero sonar palabra, pero decir, bueno, me lo voy a fumar a ver qué sale. O sea, ¿cómo pensar? Es que en serio, a mí me parece muy interesante, porque esto pasa mucho en la ópera barroca, ¿no? Que de pronto con ciertos personajes dices, bueno, los puedo dejar tal cual, pero ¿cómo surgió entonces ya el decir, bueno, vamos a hacerlo actual? O sea, ¿cómo surgió esta idea? pues, o sea, a diferencia de las óperas más actuales, donde la historia es muy clara y muy definida, la dramaturgia es clarísima qué va sucediendo, la acción que va desarrollándose. En la ópera barroca, todo es a través de un lenguaje poético principalmente, ¿no? Y es mucho más complicado en ese sentido seguir la trama, pero finalmente hay una dramaturgia que está muy ligada a la dramaturgia musical, a la forma como está escrita y a las emociones. Entonces, bueno, el mito de Hachi, Galatea y Polifemo es que Polifemo, que es este cíclope poderoso, está enamorado de Galatea, pero Galatea está enamorado de Galatea, que es una ninfa del mar, está enamorada de Asis, que es un pastor. Y Polifemo, este cíclope, le ofrece regalos, le ofrece de todo, pero hace un uso de poder y de su fuerza que Galatea lo rechaza. Y entonces, en un ataque de celos, después de amenazarla constantemente, mata a Asis con una piedra. Entonces, ya el punto de partida por sí del mito está hablando de un abuso de poder. Está hablando del uso de la fuerza de los más poderosos, de la opresión, de tratar de dominar también a la gente y a los más débiles, porque finalmente un cíclope contra un pastor, estamos hablando de un uso de la fuerza completamente distinto, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar? El cíclope, obviamente, porque el otro es un pastor. Y bueno, Galatea finalmente es hija de Nereo, de los dioses, puede invocar, se convierte, ella regresa a las olas, ella vive en el mar. Entonces, bueno, la historia de partida tiene, pero finalmente todo el desarrollo de la ópera sí va narrando todo eso. No es, no es de una lectura muy fácil, en el sentido que no es que a la primera lectura se puede entender, como se puede entender, por ejemplo, en Puccini. No digo que Puccini sea fácil, pero Puccini es clarísimo, o Britten, ¿no? O sea, Britten incluso determina hasta si tiene que haber una pera en el escenario, ¿no? Porque canta de la pera, ¿no? En este caso, hay como que entender bien el mito y las fuentes, y mucho de dejarse guiar por la música, porque la música lo va diciendo. Entonces, si lo ponemos en lenguaje actual, seguimos en un mundo donde los poderosos, a través de la fuerza, quieren oprimir. Y aparte hay un segundo factor en esta ópera. Händel escribe de una forma particular los roles. El rol masculino normalmente lo cantaban las mezzosopranos o las contraltos, o sea, que es la voz un poco más grave, y generalmente los roles femeninos estaban en las sopranos. Sin embargo, aquí Händel invierte los roles. Entonces, la voz más grave es Galatea y la voz más aguda es H, el hombre. Entonces, o sea, también nos permite como hacer una abstracción para, para hablar del amor sin límites de género. O sea, sin condiciones de género, pero también, pues, Hachi es un pastor, es un humano, Galatea es una ninfa, entonces también estamos hablando de una no diferencia de razas, ¿no?
del amor que va más allá de los condicionamientos sociales, de también de los géneros y, y que no cede ante el poder. Y Claro. esos siguen siendo temas muy vigentes y muy actuales, porque finalmente estamos en un mundo donde todavía hay muchos condicionamientos, hay mucha represión por parte de los poderosos, hay mucha discusión sobre cómo deben de ser las relaciones humanas. Y esta historia habla principalmente cómo el amor vence, cómo el Ujú. amor entre dos seres vence sin tener que ponernos a pensar si somos de un color o de otro, o qué preferencia sexual, o si pertenecemos a una nacionalidad o a otra, a una raza a otra. Y por ahí para nosotros fue muy, muy actual, porque finalmente son temas que siguen vigentes, el abuso del poder sigue siendo muy vigente, el abuso del macho. Y aquí hay una cosa padrísima. Galatea finalmente, aunque en esta ópera es el símbolo de la mujer, porque en realidad pues lo cantan dos mujeres, Sí. este, es una mujer fuerte. Es una mujer fuerte que al final, a pesar y que no cede ante todas estas presiones, ante todos estos abusos, y al final vence. O Ujú. sea, porque llama a su padre Nereo para pedirle que la sangre de Hachi, que derramó Polifemo al matarlo con la piedra, se convierte en un río, y ellos es el amor eterno a través de que ella se vuelve espuma del mar y Hachi río. Entonces, el amor finalmente vence, y yo creo que también hay una cierta moraleja de valores humanos donde hay ciertas cosas que son mucho más importantes, más que la clasificación de las personas. Claro. Fíjate que además de todo esto tan hermoso que nos estás explicando, me gustó mucho que pusiste acerca de los elementos, del agua, del fuego, porque es también, y no sé si lo podríamos decir, Juliana, otro de los temas que tratas y que es muy actual es cómo se funde el hombre con la naturaleza, el respeto Sí, de la naturaleza, el hecho de que, como bien dices, Asis es pastor y que representa la tierra, me gustó mucho eso sí, y que Galatea, bueno, Polifemo es el fuego y Galatea es el agua, ¿no? Si bien recuerdo. exacto. Sí, Entonces, también podríamos añadir a tu puesta en escena también esta visión de que tenemos a los elementos y cómo las naturalezas se mezclan, y cómo este elemento invasivo que es el fuego quiere pues hacerle daño a la tierra y al agua. Eh, exacto. entonces Y me finalmente el parece fuego no muy alcanza rico el esto. agua. El Exacto, fuego y la lava no alcanza el agua. Es también, o sea, Polifemo trata de tener algo que ni siquiera puede tener, y no como una cuestión de posesión, es algo que no puede mezclarse con él porque él se muere con el agua, él se claro, petrifica con el agua. Entonces también estamos hablando de a veces estas ideas que tenemos los seres humanos o de la naturaleza, que queremos ciertas cosas que nos van a hacer daño a sí mismos, porque en cierta forma Polifemo también acaba dañado, pretende estar con el agua, pero el agua no puede, o sea, el agua apaga el fuego, el agua cuando choca con la lava, porque también estamos también aprovechando la lava, eh, el agua petrifica la lava. claro. Entonces ahí está como daño a la tierra también, pero que el agua la nutre. Sí, Entonces, y que finalmente también en términos de emociones, todos tenemos algo de tierra, de fuego y de agua. Y exactamente. eso es uno de los grandes trabajos que hemos estado logrando trabajar con Claudia Laviste y estos bailarines, que justamente hay muchos momentos donde ellos se vuelven alter egos, pero otras veces se vuelven elementos y a veces se vuelven todas estas figuras mitológicas, y a veces son los monstruos que tenemos los seres humanos dentro, y a veces son toda la belleza y las emociones y los recuerdos. Claro. Oye, estéticamente, nosotros ya hemos tenido el gusto de poder ver algunos diseños, algunos bosquejos y todo. La gente, obviamente, no, pero ¿cómo nos podrías describir para la gente que está lista para ir a ver Asis Galatea? Porque no, ¿cómo es el concepto visual? O sea, ¿cómo les nace esta idea? Digo, no sé si quieras que lo describa yo, lo describes tú, de esta como, a ver, le vamos a decir a la gente,
Visualmente, digamos, los colores que estás usando son muy vistosos, Ujú. son muy de los elementos. Hay una cara, monte. Descríbele a la gente cuál es el concepto visual que van a ver, porque también hay veces que mucha gente dice, ay, pues sí, pero es que, ¿cómo va a ser la puesta en escena? ¿Va a ser tradicional? ¿Va a ser moderna? ¿Va a ser austera? ¿Va a ser...? Entonces, ¿cómo le describirías a la gente el Pues concepto visual que van a usar ustedes? no creo que lo podríamos describir ni tradicional, pero tampoco minimalista, Ok. porque estamos usando muchos recursos a través del diseño de video que estamos generando Fabiano Petosanti y yo, con la ayuda de Gabo Gómez, que está haciendo toda la edición. Muchos recursos que estuvimos trabajando todo el equipo durante este tiempo de la naturaleza. Es también con una sensación muy pictórica, pero tratando de representar la naturaleza a través de un matiz muy pictórico como el que utilizamos en Dido y Eneas para el video. Ok, ¿ah? Entonces estamos hablando de mar y de tierra y de fuego y de estrellas, pero siempre todo con una pátina muy pictórica. Luego tenemos, es todo un piso de arena, ¿no? Y tenemos una montaña y una piedra en este espacio, que es porque Hachi y Galatea siempre se encuentran en la playa, que se convierte de repente en arena seca, se convierte en montaña, se convierte en fondo del mar. Y tenemos esta presencia siempre de este como volcán, que después descubrimos que es Polifemo, un Polifemo gigante, un cíclope, que a la vez es la piedra que mata a Hachi. Entonces es una escultura gigante de 420 por 220, Wow. ¿no? Que están haciendo en el taller de Antonio Garduño. Y la estética de los personajes evoca mucho a los elementos, ¿no? Al agua, al fuego, a la tierra, pero en abstracto porque son personajes, pero también son elementos. Y y tiene un carácter más como escultórico y plástico la puesta en escena. Eso podríamos hablar más. Es una propuesta más, no es realista, porque Ok. aparte en este universo es muy difícil que sea realista, pero va más hacia una estética escultórica y como evocando mucho a la pintura, eh, a los matices de colores, a los degradados, al fuego, porque sí se ve el mar, pero no vemos el mar, ¿no? Sí. Pero es, Es poética, digamos. es una estética Poética. pictórica poética, lo podríamos decir así, pictórica, poética, escultórica, aunque suene un poco raro, ¿no? No, pero bueno, se complementa, ¿no? Se complementa Sí, bastante. Porque además no puedes, a estos personajes no les puedes dar un trato de personaje real como hacías con el Albert Herring, como lo hiciste con Janice Kiki, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes agarrar y ponerlos, porque entonces pierden el alma, siento yo, no pierden esa alma de seres que no son humanos en realidad. Entonces, digo, tiene que exactamente, estar eso, ¿no? y tampoco queríamos irnos a la representación histórica mitológica, ¿no? Claro. Como se hacen muchas de las pinturas con el mito de Hachi, Galatea y Polifemo, no, no queríamos esa estética porque justamente a través de la poesía y a través de la escultura y de la plástica logramos transmitir muchas emociones, que eso también, el trabajo que están haciendo los cantantes y los bailarines corporal, estamos logrando cosas, la verdad que estamos muy, muy contentos porque es muy interesante porque están logrando construir personajes mitológicos como el Ashila, como perdón, de repente se me dan otras palabras, como las arpías, como algunas esculturas, y entonces se logra recrear mucho que tiene esta cosa que tiene el barroco, que siempre mezcla también mucha mitología, pero con una historia que se está contando, pero con un lenguaje poético y muchas emociones. Y estamos contando una historia. O Claro. sea, sí hay una historia y hay un desarrollo dramatúrgico, no es que van a ver a la gente parada cantando, no, no están narrando una historia que viene también con todos estos elementos. Oye, ahorita que dijiste una cosa muy importante que se asocia mucho con la ópera barroca de antaño, de cuando se ponía en los 60, 70.
Se consideraba antes que la ópera barroca era muy estática. Obviamente eso ya ha cambiado. ¿Cómo ha sido tu trabajo y el trabajo tuyo y el de Fabiano y el de Ana en cuanto a trabajo de personaje con los cantantes? ¿Han tenido el ensayo con ellos y con Cristian y después los bailarines? ¿Cómo ha sido esa colaboración musical, tanto con los cantantes como con Cristian? ¿Cómo se ha fusionado la parte escénica con la parte orquestal, con lo que quieren ustedes transmitir y que no sea nada más como dicen, están park and bark, ¿no? Que se queden parados, canten y, o Sí. sea, ¿cómo ha sido el trabajo de fusionar lo musical y lo teatral en tu caso con Cristian? Bueno, en este sentido, o sea, con Cristian es muy fácil trabajar. Cristian y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Y nosotros ya, Fabiano, Ana y yo, ya hemos también trabajado con Cristian, ya no solo yo, sino todo el equipo, conocemos muy bien a Cristian. Y hay una parte como de complicidad desde el momento que estamos planteando el proyecto, ¿no? No hay una discusión como en términos de yo los quiero estáticos, o sea, hay ciertas reglas que sabemos que tenemos que tener, ¿no? Que es en ciertos puntos críticos no podemos estarles pidiendo que hagan marometa y media, ¿no? Porque obviamente, pues es la música la que va llevando todo, ¿no? Entonces no queremos que en todo esta parte musical barroca, complicadísima, que tienen que cantar, estén haciendo marometa y media, porque Claro. no, para nosotros, y esto ha sido como una característica, o al menos es lo que hemos intentado, el lenguaje en la ópera es a través de la música y el texto. Entonces, si la música no se puede, o sea, no se puede narrar emotivamente, no sirve si nosotros ponemos parafernalia atrás o hacemos muchas cosas. Entonces, para nosotros la dramaturgia va desde la música y la música tiene mucho, o sea, va diciendo en realidad, o sea, hay momentos en que hay que escuchar Sí. la música, cómo va llevando todo, porque va determinando los momentos de los cambios corporales, los momentos de los arranques de rabia, los momentos de los arranques emocionales, donde hay que caer. Entonces, desde que empezamos a plantear el proyecto, lo platicamos muchísimo con Cristian. Ahorita ha sido la parte más compleja en este trabajo, ha sido ponernos de acuerdo en los tiempos, porque justamente pues el barroco tiene una libertad en la Sí. ejecución mucho mayor que tienen, o sea, ya o sea, el bel canto o Verdi o Puccini y toda la ópera contemporánea, donde sí está marcado claramente, tiene mucha más libertad. Entonces hemos estado trabajando con él en los tiempos, porque justo como hemos estado generando el video, por el ritmo de cómo lo pueden cantar, cómo lo queremos expresar, y también por el ritmo también de los propios bailarines, porque también a los bailarines no les podemos estar haciendo el tiempo para acá y para allá, porque estos pobres no es lo mismo, aunque ni para los cantantes, pero sobre todo para los bailarines, sí es muy complicado estar haciendo variaciones de tiempo. Entonces hemos estado mucho en colaboración con Cristian para llegar a un punto que nos permita a todos, o sea, en este caso, el movimiento, la coreografía, toda la parte de dirección y toda la parte musical, que nos permita contar lo que queremos decir todos, ¿no? Porque ha sido un proceso muy armónico, ¿no? La verdad, uno no puede decir que este es el mayor, pero sí es un proyecto donde parece que como si nos hubiéramos metido en la cabeza todos lo mismo, ¿no? Ajá. Sí. Es de repente, o sea, incluso nos ha pasado en los ensayos, estamos viendo y somos cuatro cabezas, Claudia a la vista, Fabián, Ana y yo, que de repente decimos, y bueno, y Catalina Navarrete, que es la asistente de Claudia, y de repente decimos, no, no, y nos volteamos a ver así, y no, esto no lo queremos. Entonces hay como una cosa muy orgánica, es muy orgánico cómo va pasando. Los cantantes y los bailarines también como van proponiendo muchas cosas que van haciéndole más sentido. Entonces no ha habido un punto de desencuentro, de negociación, sino más bien es un punto de ponernos de acuerdo para que justamente llegue eh, lo que queremos decir en todos los sentidos, porque finalmente, pues la música es la que comunica las emociones, o sea, el punto que comunica en la ópera y es como si fuera el texto en el teatro de prosa, ¿no? Es lo que va guiándonos a todos. Y si se sigue, como que todo va fluyendo, la verdad.
Oye, una pregunta, ahora sí que de melómana curiosa, porque yo te lo voy a confesar, yo conocía la versión de, esta es 1708, hay que decirle a la gente, es Asis, Galateo y Polifemo de 1708, pero Sí, después, que se estrena en Nápoles, pero después Händel escribe Asis y Galatea. Entonces hay que decirles a la gente, porque creo que eso es muy importante, sobre todo a la gente que no está, que hay dos versiones. Ustedes van a hacer la que se hizo primero en 1708, no sí, la serenata, que por eso incluso incluye el nombre de Polifemo. así es. No la de Eh, Asis y Galatea, que es la que se estrena en creo que es 1718, 1716. o sea, bueno, a partir de 1718 empiezan las revisiones Uh -huh. y la forma que conocemos más comúnmente es la escrita en 1732, donde Händel agrega coro y más personajes. Esta es como el punto de partida de Händel, Claro. ¿no? La de Es más pastoral, ¿no? Es 1708. más pastoral, más pura, digamos. Sí, exactamente. La otra ya es una versión mucho más trabajada, mucho más estructurada en la forma clásica de la estructura de la ópera. Este es como un antecedente, es como el punto de partida de donde Händel partió. La escribió para la boda del duque de Albito con Beatriz Sanseverino, ¿no? Para las bodas. Entonces, incluso por eso al final hay un epílogo, ¿no? Que tiene la ópera, como se hacían todas estas serenatas o estas óperas para la Para corte, ¿no? celebraciones, sí, para celebraciones especiales, ¿no? Exacto. Que además también era como, en el caso de estas celebraciones, querían hacer también un reflejo de la situación del amor de estas dos personas que se unen Así y es. como que querían Y como el mandar ese amor triunfa. mensaje. Claro, y cómo el amor triunfa. Oye, ¿cómo, cómo, cómo se logra, bueno, no cómo se logra, eh, cuando ustedes están leyendo el libreto y todo, porque esa es otra cosa que me llama mucho la atención de ahora que estuve estudiando, te enseño. Estuve estudiando muy a fondo y está muy bien escrita. Deja obviamente la música de gente, pero el texto de Nicolò Giuvo me parece que fluye muy bien. Algunas veces en el ensayo les has pedido, por ejemplo, que reciten lo que están diciendo porque es un texto que aunque son aria recitativo, hay un trío, hay dueto, pero ¿cómo ensayas tú? ¿Has tú probado con ensayar esta obra de manera sin música? O sea, porque es un texto precioso, muy teatral, muy teatral. Pues mira, muchas veces hacemos la parte del ensayo en seco, como se dice, ¿no? Es, si aquí tú dices, fra hombre, le horror, y porque estás diciendo esto, y regresas y le dices, y entonces muchas veces para ver el trazo y para ver las emociones, por ejemplo, cuando está Galatea diciéndole, se te intendo inhumano a Polifemo, entonces aquí se te intendo inhumano, y ahí va mucho con la intención, y luego ya, a ver, es que es un ir y venir, Sí. en estas cosas de trabajar en seco, que es trabajar en seco, para que lo sepa todo el mundo, es trabajar sin la música, en Uh-huh. trabajar en seco y en trabajar con la música. Entonces vamos y venimos de trabajar en seco con la música, porque por ejemplo también en la coreografía, ¿no? El lenguaje de muchas cosas que estamos poniendo en sentido coreográfico, el lenguaje también que se utiliza en la danza es otro, muy distinto al lenguaje de dirección de escena. Entonces ha sido como una fusión de lenguajes entre o sea, el lenguaje técnico de la música, ¿no? De la música barroca, entre el lenguaje del discurso escénico y entre el lenguaje de la coreografía. Y bueno, nosotros aparte tenemos una técnica de dirigir un poco chistosa. Nosotros acabamos siempre a las escenas para lograr lo que queremos en intenciones, les ponemos nombres que no son, ¿no? Que no son Fra l'Hombre Eterne, que es el Ajá. nombre del área, ¿no? O sea, aquí Polifemo ataca a H, ¿no? Y Sí, sí, luego sí. la lucha de H con Polifemo, Polifemo amenaza, Galatea se defiende, lucha de pandillas, pelea de gallos, entonces incluso hasta llegamos a nombres de repente un poco ridículos, pero que van expresando mucho las emociones y la circunstancia.
Y eso en este trabajo que es una colaboración, porque por ejemplo los bailarines están entendiendo también un lenguaje de aproximación a la música muy distinto, porque no es lo mismo para un bailarín, bueno, hacer coreografía por un lado, pero no es lo mismo para un bailarín también hacer bel canto Claro, que hacer barroco, ¿no? Porque en claro. barroco, aparte la estructura musical, ¿no? De la parte A a la parte B, la repetición. Entonces, cuando decimos da capo, al principio nos ponen unos ojos como de, ¿no? Entonces Claro. han ido entendiendo también toda esta parte de las estructuras de las áreas y ha sido un lenguaje que hemos podido integrar, porque también, por ejemplo, cuando decimos escultura de arpías, entonces ya Josué y Octavio saben que tienen que hacer estos monstruos, ¿no? En los que se convierten para amenazar. Y entonces va siendo un lenguaje entre el texto y la poesía, con la música, con las intenciones y con lo que se quiere decir. Y entonces de repente, bueno, nuestros ensayos son muy divertidos porque de repente cuando estamos poniendo para entender ponemos nombres muy chistosos, pero con ese nombre cada vez que decimos vamos a pelea de gallos, todo el mundo sabe, ¿no? A lo que se Claro, refiere la intención. claro. Entonces, es una forma de trabajar un poco distinta, aunque bueno, nosotros también, tengo que decir, porque también en Pescadores de Perlas, Fabiano y yo poníamos unos nombres muy ridículos, ¿no? Yanis, Kiki, los tres también así poníamos. Y eso también sirve mucho para ubicar a toda la gente en las intenciones, porque a veces no solo están especialistas, sino hay gente, los actores, los bailarines, aunque son especialistas en su materia, pero no son tan especialistas en hablar, vamos a la repetición en la parte B, ¿no? Sí, O exacto. la repetición de A, y entonces es más fácil para ellos también y para integrar, porque entonces es muy importante en un equipo integrar a todos los que están presentes. Entre más todos están integrados, se logran mejores cosas. Claro. Oye, y vamos a platicar de que ahorita ya en la semana que viene, para que los que vean este video, porque obviamente lo van a ver Sí, antes, eh, que ya la semana que viene, 3 funciones, tenemos que anunciarlo, porque pues sí. obviamente está muy padre platicar, pero tenemos que anunciarlo para que sepan que va a estar en el Centro Nacional de las Artes, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, que híjole, van a competir contra Madame Potter. Sí, bueno, pero no todos alcanzaron boletos para el domingo de Butterfly, así es que pueden venir a verlos. Exactamente, el Sí. Centro Nacional de las Artes es el viernes a las Viernes a 7. las 8, sábado a las 7 y domingos a las 6. Que bueno, eso también tengo que decir, ha sido después de, nos tomó mucho tiempo estructurarlo, pero ha sido un proyecto muy afortunado porque desde el principio el Centro Nacional de las Artes, contamos con el apoyo del Centro Nacional de las Artes, con el Instituto Italiano de Cultura, el EFIATES a través de Grupo México, somos beneficiarios, también el Ministerio de Cultura de Serbia, ¿no? Teatro de Ciertos Habitantes nos está apoyando, ProOpera nos está apoyando, entonces estamos muy, muy contentos porque justamente para poder hacer proyectos que van fuera de la estructura, ¿no? Proyectos de cámara o que son un poco fuera de la ópera tradicional, a veces es mucho más complicado levantarlos y lograrlos, pero estamos muy, muy contentos porque estamos logrando una colaboración institucional y una colaboración creativa que de verdad no se la pueden perder. Además, hay que aclarar también, Juliana, que me parece que el Centro Nacional de las Artes, el Teatro de las Artes, es un teatro muy bueno para ópera barroca, porque también hay que decir eso, la ópera barroca no se puede, o bueno, no se disfruta igual, digámoslo de esa manera, no se disfruta Exacto, igual en un teatro muy grande, grande. muy No, grande, que por ejemplo en un teatro del tamaño que es del Teatro de las Artes, ¿no? exactamente. Y aparte hay otra cosa importante. Es ópera de cámara, son 16 instrumentos. Sí estamos con tiorba, con algunos instrumentos antiguos, vamos con clavecín, con viola da gamba, entonces es el ensamble Tempus Fugit, entonces no es una orquesta a la Bizet o a la Puccini, a la Wagner, a la Strauss, que son como orquestas con una sonoridad muy grande, ¿eh? O sea, la ópera barroca es mucho más íntima, entonces también se necesitan espacios un poco más íntimos
para, para, para realizarla, ¿no? Pero además también hay que decirlo, cuando se ponen óperas barrocas en teatros grandes, es un problema, no, el clavecín. Y Sí, también en porque este no caso es la que tiorba y el tiene, clavecín, porque no, sonorizados ya no, se siente hasta sucio, ¿no? Como que está sucio el sonido. Y en este teatro, obviamente, va a estar completa y absolutamente orgánico el sonido, digamos. sí, es un teatro que permite justamente más óperas de cámara, como Albert Herring, como la ópera de Daniel, que permiten mucho más esta intimidad, este, bueno, así como en el teatro de prosa, ¿no? No es lo mismo un monólogo, una ópera, o una obra de 20 o 30 actores, no. Hay ciertas Exacto. óperas que justo por el sonido y por el tipo de música y por lo que se está contando tienen que ser mucho más íntimas. Claro. Oye, algo muy importante, los boletos. ¿Cuánto cuestan los boletos? Los boletos, perdón, esto me va a matar Rodrigo, que está encargado de la función. Creo que están en 150 pesos, pero hay jueves 2x1 en Ticketmaster que aplica, creo que para las funciones de viernes y sábado, entonces se pueden meter a Ticketmaster y pueden comprar 2x1, hay descuentos de estudiante y bueno, muchos descuentos que pueden ver en la página del CENARTE y del Teatro de las Artes, donde los pueden conseguir. Sí es Perfecto. importante también decir que no es que hay muchas localidades porque el teatro tiene una capacidad de 490 personas. No, como hablábamos, no es un teatro con una capacidad, este, como en Bellas Artes, que es mucho más de 1000 personas. Es un teatro que tiene una capacidad pequeña, entonces es importante, si quieren venir, que los invitamos, porque es de verdad, es un proyecto muy particular, que nosotros creemos que es un proyecto muy bello, que van a disfrutar, pero son oportunidades únicas de ver cierto tipo de repertorio y de cierto tipo de colaboraciones que no son frecuentes Claro. verlos, ¿no? Es un Además proyecto. esperemos que sea el primero de varios, porque creo que la ópera barroca aquí en México sí tiene su público, sí tiene Sí, su público, que desgraciadamente pues no se le da mucha atención. Yo creo que esperamos todos que este sea el primero de varios proyectos de ópera barroca que tengan ustedes, que también hay que mencionar a Torre de Viento, sí. Bueno, sí, Torre de Viento. Bueno, es que que yo Torre de asumo Viento porque soy la directora de hace, Torre de ahora Viento. sí que se ha arriesgado en hacer muchísimas óperas y muchísimas, ahora sí que apuestas operísticas que no cualquier, la verdad. Pues bueno, es una parte o sea, de la intención de Torre de Viento, por lo que creamos Torre de Viento, y también mucha de la colaboración que hemos tenido con directores como Cristian. Estamos también platicando con Iván López Reynoso, de justamente explorar repertorios o bueno, obras fuera de repertorio con mucho valor, ¿no? Sí. Porque bueno, sí, no es tan fácil hacer un Britten de cámara, ¿no? No estamos hablando de Billy Bott o de Peter Green, sino estamos hablando de Albert Herring, ¿no? Estar hablando Por de ejemplo, The Throne of the Screw, estamos también tratando de levantar The Throne of the Screw desde hace un par de años. Y es justamente también que la gente se acerque a otro tipo de repertorio. Y uh-huh. es, y es un repertorio que aparte tiene una riqueza y una belleza que a veces quedan ahí escondidos, ¿no? Como tesoros. Muchas Sí. veces se hacen solo este tipo de repertorios en concierto, y son repertorios que permiten muchísimas, o sea, de verdad es sorprendente. Nosotros mismos nos hemos sorprendido la cantidad de material emocional y dramatúrgico que nos ha dado esta ópera. O sea, teníamos una base, pero lo que hemos estado explorando durante los ensayos, de verdad, estamos muy sorprendidos de la riqueza de esto, ¿no? Y que ubiquen, o sea, que el público conozca que la ópera barroca, que no lo ubique como una pieza de museo. La ópera barroca habla de temas muy actuales, tiene una musicalidad que entra por las venas y es precioso, es gente. Además, también una cosa, digo, tú como productora, no necesitas tanta, por ejemplo, en este son 3 personajes nada más los 3 bailarines. Hay muchas óperas de género que igual, ¿no? Los personajes no son muchos y, digamos, es, entre comillas, más fácil a poner una Turandot o a poner, ya Bueno, sabes, sí, sí, una incluso la ópera dotación de la enorme. orquesta.
No Exacto, estamos la hablando orquesta de es una más dotación de pequeña, 16 exacto, músicos y no de claro. 60, porque, por ejemplo, pasa en el caso de Barba Azul que bueno, también hemos hecho Barba Azul, ¿no? Y que, bueno, sí, mucha gente me ha dicho, ay, hagamos Barba Azul porque solo son 2 personajes. Sí, pero es una dotación de orquesta que ya reducida, como la hicimos, ya reducida, quedó en 69 y apretadísima, ¿no? O sea, Claro, que normalmente es una dotación de 90 músicos. Entonces, esto también permite que podamos acercar a otros públicos en otras zonas. Queremos después mover esto, porque se vuelve una ópera un poco más fácil de llevar a otros claro, lugares, ¿no? Y de claro, acercar al público no solo a este género, sino también a la ópera. claro, por supuesto. A ver, pues, Juliana, tienes los micrófonos y las cámaras de prueba para que hagas el anuncio oficial invitando a todos nuestros socios, lectores, amigos y demás. Los invitamos a todo el público, a todos los socios, eh, público de Proópera, a la ópera, a la serenata Tres Voces, Asi, Galatea y Polifemo de Händel, en el Teatro de las Artes, el viernes 23 de junio a las 8, sábado 24 de junio a las 7 y domingo 25 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro de las Artes, eh, con la Orquesta Tempus Fugit, Guadalupe Paz, Daniela Rico, José Cerón, eh, Paulina Espinosa, Octavio Danino e Ilse Orozco, y los invitamos para que nos acompañen, disfruten y gocen de una pieza espectacular. Bravísima. Pues ahora sí que muchísimas gracias por No, esta. contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo y por este apoyo y por dejarnos platicar.